Y una de las partes que se hablaba era que esta eclesiología era bíblica, porque podríamos tener una eclesiología, bueno, no se llamaría tanto eclesiología, sino como un tipo de estatutos que ha creado el hombre, pero que no es bíblico realmente, sino que se dividiría un poco de lo que es la eclesiología bíblica. Entonces, la base y el fundamento es la misma palabra del Señor para ver la eclesiología bíblica. Y empezamos a ver entonces que para la edificación se necesitaba realmente del Espíritu Santo mismo guiando a cada uno de nosotros, de empezar a entender que quien estaba edificando la iglesia es el mismo Señor. Y entonces, bueno, estuvimos leyendo una parte importante de los mandamientos del hombre en contra, o el contraste con lo que el mismo Señor dice. Y pues como nosotros a veces intentamos poner muchas cosas de nuestras manos y de todo, pues empezamos a dividir o a pensar que lo que estamos haciendo está bien, ¿no? Entonces vimos un poco también de lo que es la iglesia universal, o lo que es la palabra iglesia, y de la palabra iglesia se dividía en dos: una iglesia universal y una iglesia local. No significa que la iglesia esté dividida en dos, sino que la palabra iglesia se está refiriendo para la iglesia universal y también para la iglesia local. Entonces vimos un poco de lo que era la iglesia universal, que la iglesia universal abarca a todo el cuerpo de Cristo. Y el hermano Gino decía, el letrero o la denominación no cabe todo lo que es la iglesia universal. O sea, no cabe todo el cuerpo de Cristo porque está separando un poco de lo que es la misma iglesia. Entonces decía acerca de tal vez los bautistas no van a abarcar todo lo que es la iglesia universal, sino que solamente se está tomando una parte nomás de lo que es la iglesia universal. Entonces vimos que la iglesia universal es todo completamente. Y vimos algunos textos, Mateo 16, Efesios, en donde dice que murió por toda la iglesia, y Colosenses. Entonces, entendiendo un poco lo que es la iglesia universal, si quiere leemos en la 243, el último antes de la iglesia local, este pedacito, dice: ninguna de esas organizaciones a las que se les da el nombre de iglesia es realmente la iglesia. No debemos llamar iglesia a lo que no es iglesia. Es posible que estés muy acostumbrado a decir, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, es iglesia evangélica, pero en la Biblia no encontramos iglesia ortodoxa, ni iglesia católica, ni iglesia evangélica. En la Biblia solo encontramos una iglesia universal, de la que habla Jesús en Mateo 16, de la que habla el Espíritu Santo por Pablo en Efesios y Colosenses. Entonces, también el mal término de lo que utilizamos iglesia, ¿no? Entonces, unas veces que podemos utilizar de iglesia puede ser como el lugar donde nos reunimos, ¿cierto? A veces se utiliza mal el uso, pues, para donde se congregan los creyentes. Entonces, el lugar, le decimos, vamos a la iglesia, ¿cierto? Nosotros a veces utilizamos mal ese término. También el grupo de fieles con doctrina y sistemas, o sea, con la parte de denominaciones, también le llamamos iglesia. Pero aquí el hermano Gino mismo dice, utilizamos más el término a veces, porque no solamente es esa parte de los hermanos, sino que la iglesia abarca todos aquellos que han creído en el Señor, todos aquellos que han sido regenerados también por el Espíritu Santo. Esa es la base también de lo que es la reunión de aquellas personas que han sido también regeneradas por el Espíritu Santo y que han sido bautizadas en el Espíritu para que pertenezcan al cuerpo de Cristo. Porque también podemos utilizarlo, a veces podemos, como el hermano Gino hablaba, podemos meter algunos que no son o sacar algunos que realmente son. Entonces ese es el peligro que a veces utilizamos de hablar o de decir, no, estos no son, y realmente son parte del cuerpo de Cristo, o estos sí son, y ellos no, solamente están reuniéndose, mas no han sido regenerados, no han creído en el Señor, no han nacido de nuevo. Entonces pues ellos no pertenecerían a la parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco más, ya viéndolo específico, qué es iglesia o la iglesia local. Entonces vamos a comenzar con la iglesia local.
Dice, Jesús también habló de la iglesia en Mateo 18, en donde ya no habla de la misma en el sentido universal, sino de la iglesia en el sentido local. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 15 al 17. Cuando dice que si tu hermano peca contra ti, no se refiere a alguien que esté muerto, sino a alguien que esté vivo, sino a alguien que esté vivo en un lugar, en comunión contigo, en el mismo lugar, en la misma localidad, estando tú y él solos. Es decir, no metas a la iglesia todavía en problemas. Es algo que a lo mejor se puede solucionar antes. Si te oyere, lo has ganado. Pero si no te oyere, busca testigos, y si no oyere a los testigos, el caso pasará a la iglesia. Aquí se trata no de la iglesia universal, sino de la local, porque no le podemos pedir a los santos que vivieron en épocas pasadas que estén presentes ahora. No le podemos pedir a Anselmo de Canterbury, que vivió por allá en el siglo XII, ni a Calvino del siglo XVI. Son hermanos preciosos todos, pero que aquí no está hablando de la iglesia universal, sino en otro sentido, el local. Después vuelve a aparecer en la Biblia, pero más que todo en su aspecto local, su limitación, su jurisdicción. Jesús, que es la cabeza de la iglesia, habla en 2 sentidos, y en el universal y en el local. En el sentido universal se refiere a la iglesia que incorpora a todos los escogidos desde el principio hasta el fin, en la que cabemos todos los que el Señor ha perdonado, ha salvado y ha regenerado. Esa es una sola, no tiene nombre, no están todos los que son, pero no todos los que son llevan esos nombres. El Señor conoce a sus escogidos, dice la Biblia. Él sabe quiénes son, y no podemos tener un corazón abierto a todas personas que se confiese cristiana y que no tienen los frutos del cristiano. Después se dará la disciplina en la iglesia. Todo eso también tiene su lugar. Lo contenido, lo que es legítimo, lo que no lo es, pero eso viene después. Hay que ir despacio. Vamos a ver a Jesús usando ahora el plural iglesias, porque así como existe en la boca de Jesús la palabra iglesia en el sentido local, puesto que también Jesús entiende a las iglesias como locales, así también Jesús usa el plural y usa la palabra iglesias. Hay que ver en consecuencia cuándo hay que decir iglesias y cuándo hay que decir iglesia. Es decir, no podemos hacer plural lo que el Señor hace singular, ni tampoco podemos hacer singular lo que el Señor hace plural. Veamos entonces el uso del plural iglesias en boca de Jesús mismo, incluso antes de los apóstoles. Apocalipsis 1, 10, 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí habla el Señor mismo. Aquí las iglesias no tienen nombres. Tienen nombres las localidades donde está la iglesia. Por ejemplo, Filadelfia no es el nombre de alguna denominación, sino el nombre de una localidad, de un municipio que se llama Filadelfia. Entonces todos los hijos de Dios que en esa época estaban en esa localidad, todos los miembros de la Iglesia Universal que vivían en esa localidad en ese tiempo, eran la iglesia en esa localidad. Aquí vemos cómo el Señor pasa del singular iglesia al plural iglesias.
Ahora es el mismo Señor Jesús resucitado el que habla de la iglesia en plural. Envía esto a las 7 iglesias. O sea que Él, entre las iglesias existentes, escogió 7. En Asia Menor habían otras iglesias como Colosas y Herápolis, que estaban cerca de la Odisea, otras como Troas y Mileto, cerca de Éfeso, a las cuales el Señor Jesús no mencionó, pero a estas sí escogió para comunicarles una profecía y enseñarles algo a las demás. Porque aparte de estas hay otras, pues por eso dice que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Él es quien dice eso al final de cada mensaje a cada iglesia local, usando el plural iglesias. Nótese Apocalipsis 2:1. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Eso que dice esto es el Señor. En el verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí también habla Dios por el Espíritu en nombre de Cristo, porque Él viene en nombre de Cristo y dice algo a las iglesias. El Hijo de Dios está hablando en estas 7 cartas. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué dice el Hijo de Dios en los versos 22 y 23 del capítulo 2? He aquí, yo la arrojo a Jezabel en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí el Señor Jesús, el Hijo de Dios, le está hablando a todas las iglesias en plural. En Mateo 16, el Señor habla de la iglesia universal, y en Mateo 18, de la iglesia local. En Efesios y Colosenses, los apóstoles hablan y enseñan la doctrina de la iglesia universal. Pero en Hechos de los Apóstoles y en Apocalipsis y en otras epístolas de San Pablo, como a los Corintios y Filipenses, se habla de la iglesia local. Es decir, se enseña el aspecto local de la iglesia. Existen iglesias en plural. Quiere decir que en cuanto local hay más de una. Ahora es necesario saber dónde comienza y dónde termina la iglesia local. ¿Por qué? Porque si son locales, para que haya pluralidad, tiene que tener una jurisdicción exacta, bíblica, para que no sean 2 cuando debe ser una, y para que no sea una cuando deben ser 2, para que haya ese cuando debe haber y no la haya cuando no la debe haber. Tenemos que estar atentos a cuando el Espíritu Santo dice iglesia, hablando en el sentido local. Ya no vamos a hablar en el sentido universal. Ahora nos damos cuenta que Jesús también tiene en cuenta las iglesias en pluralidad, es decir, las iglesias locales, cuando Él dijo, envíalo a las 7 iglesias locales, a Éfeso, a Esmirna, cada una era una iglesia, un candelero. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sí vamos entendiendo hasta acá? El hermano Gino lo explicaba súper sencillo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos en la pluralidad, que es iglesias locales, que no significa como que hay muchas iglesias, sino que está hablando de una jurisdicción o de un lugar, de una localidad que el Señor ha puesto. Y es diferente, y hay que entender cuándo se habla de la iglesia universal y cuándo se habla de una iglesia local. Entonces continuamos. El Señor identifica cada iglesia con un candelero. Él vio 7 candeleros, y el Hijo del Hombre se movía entre los candeleros. Es decir, que el Señor resucitado se mueve entre las iglesias. Pero note que el pie del candelero coincide con la localidad.
Tú no encuentras en la localidad de Éfeso 2 iglesias, ni encuentras un candelero que esté una parte en Éfeso y otra parte en Esmirna. Pero eso es lo que nosotros hacemos. En una sola localidad tenemos sucursales de muchas denominaciones que tiene pie en otras localidades. Eso es un error, porque bíblicamente se nos enseña que este es Éfeso, un candelero acá. Este es Esmirna, otro candelero acá. Este es Pérgamo, un candelero acá. Cada municipio, cada localidad es la jurisdicción de la iglesia. A las 7 iglesias se les llama por el nombre de su respectiva localidad. No se encuentra la iglesia Esmirna de Jerusalén, pero eso es lo que nosotros hacemos. Encontramos la iglesia Filadelfia en la localidad de Chapinero. Es la iglesia de Chapinero. No habla del barrio Chapinero, sino de la localidad de Chapinero. El distrito capital de Santa Fe de Bogotá está integrado por 20 localidades confederadas, pero si salimos a los otros municipios no pertenecientes al distrito, encontramos a Chipaque como un municipio para un candelero. Si los apóstoles van a Chipaque, lo que tienen que hacer es fundar la iglesia en Chipaque, no una sucursal de la misión petrina que viene de Jerusalén. Y si así ocurriera, luego viene Pablo y funda cierta sucursal de la misión antioqueña. Y luego viene Apolo y funda otra sucursal de la misión alejandrina. Entonces dicen en ese municipio: yo soy de Pedro, otros: yo soy de Apolos, otros: yo soy de Pablo. Entonces ustedes tienen que ir allá donde Pablo y ustedes tienen que ir donde Apolos, pero todo lo que hizo Pablo al llegar a Corinto fue fundar la iglesia en Corinto. Eso es súper importante. Y cuando vino Apolos a Corinto, ¿qué hizo Apolos allí? Trabajó con la iglesia y hubo nueva gente que se convirtió. ¿Y a dónde fueron esos nuevos hermanos? Pues se sumaron a la iglesia de Corinto. Él no hizo otra iglesia, no hizo una sucursal de su ministerio, porque es Corinto la jurisdicción de la iglesia. Todos los santos que viven en Corinto son la iglesia que está en Corinto. Si Pablo viene a Corinto, trabaja para la iglesia. Si Apolos viene a Corinto, trabaja para la iglesia. Si Pablo se encuentra con unos santos que están en Corinto, edifican la iglesia de Corinto. Si predica, las personas que se convierten son añadidas a la iglesia de Corinto. No hace con ellas una sucursal de su ministerio. A los mismos que les predicó Pablo, les predicó Apolos y después les predicó Pedro, porque no era la iglesia de Pedro, ni la de Apolos, ni la de Pablo, sino la iglesia de Corinto. Y para corregir el error de dividir la iglesia por ministerios, para eso se escribió la primera epístola a los Corintios. Pablo dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Es todo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Y le decimos a un hermano: usted es de mi iglesia, pues lo bauticé yo. Y cuidado con ir a la iglesia del otro. Entonces uno, ¿qué es lo que está edificando? No a la iglesia de la localidad. Entonces, bueno, esto es súper importante, hermano, súper importante. Digamos que hace algún tiempo, yo escuchaba algo de esto con unos hermanos que eran misioneros. Y ellos estaban en una reunión súper gigantesca de misiones, estaban en Rusia.
Y cuando, bueno, en la reunión llegan unos y haciendo todos sus planes, todo lo que estaba pasando, y llega un ruso y les dice, ¿puedo hablar un momento? ¿Puedo hablar un momento? Entonces dijeron, bueno, puede hablar. Y entonces llega y dice, ¿ustedes en algún momento preguntaron, después de que hubo caída la cortina de hierro, que ya podían entrar nuevamente a Rusia, ¿ustedes en algún momento preguntaron qué era lo que nosotros queríamos? Nosotros los rusos, ¿qué era lo que queríamos? Porque ustedes llegaron y de diferentes denominaciones, entonces los de tal, y pasaron por encima de nosotros y empezaron algunos a evangelizar en las calles. Otros pasaron y empezaron a hacer muchas cosas. Pero ustedes en algún momento preguntaron lo que nosotros necesitábamos, la iglesia de Rusia, ¿qué era lo que necesitaba? Entonces ellos se quedaron así. Muchos misioneros, muchas agencias misioneras. Y entonces se quedaron como, no, pues en realidad nosotros llegamos, fue a hacer planes de una vez. Dijo, nosotros queríamos comunión. Nosotros anhelábamos poder tener una comunión con aquellos que estaban en el occidente y estaban libres. Eso era lo primero que queríamos nosotros. Pero ustedes llegaron a hacer obras de teatro y pasaron por encima de lo que el Señor estaba haciendo. Y pues es un terrible peligro. Dijo el hermano que me contaba eso, dijo, a mí me daba una vergüenza, yo tenía ganas de esconderme de ahí de los hermanos, porque olvidamos lo que el Señor estaba haciendo en este lugar. Y queríamos, era como, acá decía, como extender algo de que viene de Estados Unidos allá. Y olvidamos que el Señor también estaba trabajando en la iglesia de Rusia. Entonces, cuál importante es poder entender que cuando el Señor nos llegue a enviar a algún lugar, algún hermano tal vez, el privilegio de ser enviado, que sería un gran privilegio, entender que el Señor ya está trabajando también en ese lugar, en la iglesia de allá. Y lo que uno va solamente, como Apolos llegó, fue apoyar a lo que el Señor ya estaba haciendo en Corinto, ¿no? O a veces tal vez fundar, pero no extender como a veces uno hace digamos, donde yo estaba antes, la cruzada. Entonces, ¿qué iba a llegar a ser, digamos, en África, si estuviera en África? La iglesia cruzada de África. Más es solamente como una extensión, como un bracito, como un hijito le llamaban ellos. Más realmente no la iglesia que el Señor estaba queriendo fundar. Entonces, esto es muy importante uno poder entender esta parte de cómo el Señor localmente y cómo el Señor ha estado trabajando. Más adelante, después de todos los errores que se ha cometido, los hermanos empezaron a entender un poco más, o las agencias, algunos lugares que misioneros empezaron a entenderlo, y ya no querían pasar por alto lo que el Señor estaba haciendo, porque en una comunidad indígena por allá en el Amazonas hicieron una obra, digamos una agencia misionera, y los hermanos empezaron a congregar, y la iglesia realmente el Señor la permitió que se edificara, pero ya la iglesia no tiene una extensión ni nada, sino es una iglesia de la comunidad indígena, ya, es una localidad normal, pero estuvo separada de todo lo que el Señor estaba haciendo. Entonces ellos mismos llegaban, es que vino un hermano de tal lado, ¿será que podemos recibirlo? ¿Será que no? O sea, como que también se olvidó que hay parte también del cuerpo de Cristo en otros lugares, y quedaron solos. Decían, nosotros separamos a ellos de la iglesia completa, porque nunca les mostramos de que hay más hermanos en otros lugares, y pensaron que lo que nosotros hicimos era lo único, y entonces nosotros somos los pertenecientes de esta agencia. Entonces lo mismo pasa también si no se entiende o si no se conecta con todo lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos ya se encargan de no hacer tanto, de pasar, sino de dedicar un tiempo para ver qué está haciendo el Señor en la iglesia y cómo puede con ellos mismos avanzar en el reino y continuar. Entonces, a mí siempre me ha gustado hacer y hablaba siempre con un hermano acerca de esto, porque digamos que hay tantos errores que uno puede aprender de lo que ya han cometido, y hay hermanos que de verdad están conscientes o han aprendido lo que es iglesia y dicen, no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos seguir separando el cuerpo de Cristo y separando de esto y diciendo, esta es la única localidad ya, sino que queremos que ellos puedan entender que hay todos estos hermanos que pueden conocer, que pueden ser edificados, que pueden llegar también a la comunión. Entonces, cuán importante es también
empezar a ver esto de la iglesia local. Es una iglesia local, si tú entiendes quiénes pertenecen a la iglesia universal, vas a entender quiénes pertenecen a la iglesia en tu localidad. ¿Sabes quiénes pertenecen a la iglesia universal? Todos los que son hijos de Dios, todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios, como su Salvador, como el Señor, que han confesado sus pecados y que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, todos estos, de todas las épocas y de todos los lugares, son los miembros del cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, la iglesia universal. Si todos estos que caracterizan al cuerpo de Cristo están en tu localidad, son la iglesia en tu localidad, forman la iglesia en tu localidad. Todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo universal, que están en Corinto, son la iglesia de Corinto. Todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, que están en Jerusalén, forman la iglesia en Antioquía. Por eso en la Biblia se oye que se habla de eso, de la iglesia en Corinto, de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia en Antioquía, de la iglesia en Filipos, de la iglesia en Tesalónica, de la iglesia en Colosas, de la iglesia en Éfeso, de la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en Laodicea, la iglesia en Cencrea, la iglesia en Cesarea, la localidad, todos los que son del cuerpo de Cristo, todos los miembros de la iglesia universal que viven en tu localidad, son contigo la iglesia de esa localidad. Y Dios quiere con solicitud que se amplíe la comunión del Espíritu como un solo cuerpo en cada localidad, para que se constituya el candelero en esa localidad, en testimonio de Dios en esa localidad. ¿Cuán importante es eso, cierto? En el plan de Dios, el candelero, la iglesia, es el testimonio. El Señor dice: yo soy la luz, vosotros sois la luz del mundo. La iglesia no está para que permanezca escondida. ¿Dónde está la iglesia? Desprevenidamente alguien podría responder: no, pues por ahí aparece un montón de nombres. Por esta calle hay nombres, por esta calle otra también. No. ¿Dónde está la iglesia universal, la del Señor, la que es? ¿Dónde está? Está escondida debajo de la mesa. Pero la luz se pone es en el candelero. La luz es el Señor y se pone sobre el candelero. Y el candelero en la iglesia es para que alumbre a todos los que están en casa. Es como una ciudad asentada sobre un monte, que no se puede esconder. Eso es la iglesia. ¿Dónde está la iglesia en Usaquén? Ya algunos están empezando a tomar conciencia de lo que es. Ahora vamos a ver las divisiones denominacionales. Algunos pueden llegar a malentender y pensar mal. No somos una denominación, sino la iglesia en mi localidad. Y puede alguien pensar que los que son de alguna denominación ya no son de Cristo. Eso es un error, y eso es terrible error. No, este es de la denominación, ya no es de Cristo. No, es un error terrible. En la primera epístola a los Corintios, el Espíritu Santo, por medio de San Pablo, reprende a los 4 grupos: a los que dicen que son de Pablo, a los que dicen que son de Apolos, a los que dicen que son de Cefas y a los que dicen que son de Cristo. ¿Por qué reprende Pablo también a los que son de Cristo? Primera de los Corintios 10:13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice:
yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo les ruega por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el nombre que aparece allí? La iglesia de fulano, la de Mengano, la de Gino, la de Ricardo, la de Rolando, la de César. No encuentras en la Biblia eso. Nada de iglesia de Apolos, ni de Andrés, ni de Santiago. No hay eso en la Biblia. Aquí Pablo los trata de hermanos a todos. Por el hecho de que alguien dijera ser de Apolos, ¿ya no lo iba a considerar hermano? No. Aunque diga que es de Apolos, realmente es de Cristo y es mi hermano. No importa lo que él dice que es. No importa lo que él sienta en el Espíritu. Si tú piensas conforme a la gente de Cristo y al Espíritu Santo, no te importa lo que él diga. Te importa lo que él es a los ojos de Dios. Aunque él dijera, soy de Apolos, tú eres de Cefas, aquel es de Pablo, aún así era amado por Pablo. Tanto a Apolos como a Pablo, a ti y a mí, a cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que a esto el Espíritu Santo lo llama contienda. Hoy en día no se le llama contienda, se le llama ética ministerial. Tremendo, ¿cierto? Hay quienes dicen, tus ovejas no vienen a mi congregación y mis ovejas no van a tu congregación, porque se trata de tus ovejas y mis ovejas. Y eso se llama ética ministerial. Pero el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, le llama contienda, le llama niñez espiritual, le llama carnalidad. ¿A qué le llama contienda el Espíritu Santo? Que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Note un cuarto grupito también contencioso. Por favor, en este es el que quiero que profundicemos más, pues este es el que quiero que no seamos. ¿Qué significa? ¿En qué está mal decir que somos de Cristo? No está mal decir que somos de Cristo. Lo que está mal es pensar que solo nosotros somos de Cristo. Los que dicen que son de Pablo, es verdad, son de Pablo y no de Cristo. No se trata de ser ni denominacional, ni antidenominacional, ni interdenominacional. No somos denominacionales, tampoco somos antidenominacionales, tampoco somos interdenominacionales, pues no andamos aprobando el sistema denominacional, aunque aprobamos lo demás. Entonces, ¿qué somos? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Si yo vivo en Usaquén, soy la iglesia en Usaquén. Si vivo en Fontibón, soy la iglesia en Fontibón. Si vivo en Engativá, soy la iglesia en Engativá. Si vivo en Cáqueza, soy la iglesia en Cáqueza. En cada localidad soy la iglesia, con todos los santos en Cristo que están en Filipos o en la respectiva localidad. Esa es la iglesia. Esos son mis hermanos. Esa es mi familia. Y la palabra me ordena que con solicitud guarde la unidad con todos los santos en la localidad. Y en cuanto a mí dependa, debo mantenerme en esa unidad. Aun cuando muchos no lo acepten, se burlen de mí, no me quieran, me traten de peligroso. Eso no importa, eso es problema de ellos. Si un hermano dice que es de Pablo, pero yo sé que es del Señor y es mi hermano, lo trato como hermano. Él no es un miembro de otra iglesia. No, él tiene la membresía, es con Apolos. Pero no somos miembros de Apolos, sino de Cristo, del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra membresía. Nuestro nombre es en el libro de la vida del Cordero. Entonces ese cuarto grupito es el que no puede ser entendido. Cuidado, mis hermanos, con esa interpretación
que te lleva a decir, al fin salí de la denominación, entonces ahora los que salimos somos del cuerpo de Cristo, pero los que se quedaron no lo son. No, del cuerpo son todos los que tienen a Cristo, pero los que se quedaron no lo son. Del cuerpo son todos los que tienen a Cristo, son de Cristo porque Cristo los compró, los perdonó, los redimió, los regeneró. Pero como son niños, ellos dicen que son de Pablo y no de Apolos, y otros confiesan que son de Apolos y no de Pablo. Otros piensan que son de Cefas y otros dicen que solo ellos son de Cristo, que ellos no tienen nombre, que ellos no tienen a hombres, que ellos no tienen a Pablo, ni a Cefas, ni a Apolos, sino a Cristo. Pero solo ellos, no los otros. Pero eso también es división. Pablo por el Espíritu también reprende a los que dicen ser solo de Cristo, pero que rechazan a sus hermanos que son de Cristo, aunque dice ser de Pablo. No somos denominacionales porque no hay denominaciones en la Biblia, pero tampoco somos antidenominacionales porque ellos son nuestros hermanos. Si decimos que ellos no son nuestros hermanos, entonces estamos formando una secta antidenominacional y también es un error. Nuestros hermanos son todos los de Cristo. Que no seamos antidenominacionales no quiere decir que no estemos en contra de los errores. Una cosa son los hermanos y otra son los sistemas. El sistema denominacional no es bíblico y por eso no podemos estar con ese sistema ni apoyarlo. Los hermanos comprados por Cristo, nacidos de nuevos, que están en las denominaciones, sí son nuestros hermanos y sí debemos tener comunión con ellos en cuanto hermanos y en cuanto miembros del cuerpo y como un solo cuerpo. Cuán importante es esto, ¿cierto? Tampoco, porque a veces podemos también cometer el otro error, ¿no? Aceptar todo lo del sistema, pero no significa que no son nuestros hermanos y todo. Señor nos guarde de poder empezar a crear de este tipo de divisiones, ¿no? No puede ser otra. Nuestra comunión no puede ser de tipo denominacional, sino de tipo espiritual y corporativo. Es la única comunión la del Espíritu Santo y la comunión del cuerpo de Cristo. No es esa del tipo de una sociedad secreta, donde solamente participan los integrantes de las denominaciones. Hay 3 aspectos de la comunión del cuerpo. En la Biblia se nos habla de la comunión del Espíritu Santo, 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13:14. ¿Será que estamos en comunión? Claro que sí. Tenemos que practicar esa comunión y se tiene que ver. ¿Cuál es? No es otra menos que la del Espíritu Santo. Otro aspecto de la comunión del cuerpo está en 1 Corintios 10, del 16 al 17, que dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La comunión de la sangre de Cristo. Todo de lo que la sangre nos limpió. La sangre es verdadera bebida en el sentido espiritual. Somos acercados por su sangre. Todos los que participamos de la cena del Señor, de la mesa del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Si yo te digo, hermano, tú ve a participar allá con los de Apolos, porque es que yo soy de Pablo, allá está la mesa de Cefas, pero esta mesa es la de Pablo, no la del Señor, porque el Señor invitó a comer a todos los suyos. Bebed de ella todos, dice el Señor. Pero si nos parcializamos diciéndole a la gente que no puede participar porque no es de esta iglesia, entonces, ¿de cuál iglesia es? Pero la Biblia dice que siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos
somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo se encontraba en otra ciudad y hablaba de un solo pan, y aunque se reunía en muchas casas, el pan que partían en cada reunión casera no era uno rival con el otro, sino que un pedazo de ese pan podía tomarlo los de la otra reunión que estaban en el otro barrio. Pero si no se puede compartir, ¿qué clase de pan es? Si una reunión casera de la iglesia en su localidad está partiendo el pan en tu casa y otra que tienen los hermanos de la misma iglesia en otra casa, pues la localidad es grande, se trata del mismo pan y por lo tanto tú puedes participar con ellos de ese pan. Otra cosa es el presbiterio. La iglesia puede tener el presbiterio en un solo lugar o movilizarse en muchos lugares. Porque la iglesia no es el lugar, la iglesia son los hermanos. Los hermanos, si cabemos en un lugar, podemos reunirnos en un solo lugar. Pero si no cabemos en un solo lugar, pues nos reunimos distribuyéndonos en muchos lugares. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén se reunía en el templo y por las casas, pero era la iglesia en Jerusalén. No eran muchas iglesias. Los santos que estaban en la casa de María, la madre de Marcos, cuando llegó Pedro liberado de la cárcel, eran de la iglesia en Jerusalén. Y los que estaban con Santiago en otras casas reunidos, orando, todos eran una iglesia. Ellos no hacían grupos apartes que no quisieran tener comunión con los reunidos en otras casas. Eso ya no es del Espíritu Santo. Ya eso no sería edificar la casa de Dios, sino tu reino personal, porque tienes miedo de que los hermanos escuchen a otros y te expongas a ti. Pero lo que quiere el Señor es exponerte a través de los otros para purificar el cuerpo y salvarlo de ti, porque eres humano. Tú le dices a los hermanos: sí, hermanos, a ustedes no les sobreviene crisis, sino a mí. Si ustedes escuchan a otros, a los que me critican en todo, eso les perjudica más a ustedes, e inquietos quieren saber si es verdad lo que están diciendo de mí. Entonces los hermanos están decididos a que si es verdad, que ocurra, y si no es verdad, pues que no pase nada. Pero cuidado, no vayan a oír a Pablo porque de pronto me denuncia. Entonces no quiero que vayan a escuchar a fulano, sino que me oigan todo a mí y con todos mis errores crean solamente lo que yo digo. Pero eso es carnetizar. Esas prácticas las habremos sacratizado, beatificado, canonizado, y ahora se llama ética ministerial. Pero es un pecado encubierto, pecado contra la humildad, pecado contra la comunión, pecado contra los propósitos de Dios. Si tú asistes a una reunión congregacional, no es una reunión de la iglesia local. Allí hay santos de la iglesia local, pero no es toda la iglesia local, porque la iglesia local son todos los santos de la localidad. Si los santos que se reúnen tienen conciencia de ser la iglesia local y tienen la actitud inclusiva de incluir a todos los santos y respetan y valoran a todos, ahí está la iglesia local. Pero si es algo cerrado en lo cual otros tienen parte, entonces es una secta, es una actitud sectaria. Claro, los que tienen actitud sectaria son hijos de Dios. Como el sectarismo es de la carne, están actuando con contiendas, con celos, con disensiones, con reinito mío. Entonces tenemos esas actitudes, pero esas actitudes no eran las que tenía Pablo. Pablo dice a los corintios: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. 1 Corintios 4:14. Es decir, yo os engendré, pero no soy el único que les enseño. Claro, yo les tengo mucho cariño porque fui el primero que les enseñé. Pero dice: podréis tener 10,000 años en Cristo, pero en Cristo yo os engendré. Él era el padre espiritual,
pero el padre espiritual confesaba que ellos podían tener 10.000 ayos, o sea, maestros en Cristo. ¿Por qué? Dice en Hechos capítulo 13, que habían en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministraban juntos al Señor. No se trataba de la iglesia de Lucio ni de otra iglesia, sino que era la iglesia en Antioquía, y Lucio servía a la iglesia en Antioquía, Bernabé servía a la iglesia en Antioquía, Saulo servía a la iglesia en Antioquía, Níger servía a la iglesia en Antioquía. Cada uno de los 5 era una parte del ministerio que Dios quería que recibiera la iglesia en Antioquía. Todos tenían algo que aportar a la iglesia, pero si Lucio se hubiera opuesto a que escucharan a Pablo, a Bernabé, a Níger y a los demás, y hubiera invitado a los hermanos que se reunieran en la casa de él y en la iglesia de Lucio, entonces los hermanos se hubieran dividido diciendo: yo soy de Lucio, tú eres de Bernabé, cuidado, tú tienes una membresía, vete de aquí, vete a tu congregación. ¿Tú crees que esa unión era simbólica? No, ellos ministraban y enseñaban juntos a la iglesia, porque la iglesia son todos. No hay que tener temor de los que te escuchen a ti, escuchen a otros, porque la verdad prevalece, porque lo que tienen es que ser encomendados al Señor, fundamentarlos bien y que se sepa la verdad. Que cuando vayan a escuchar a otros, si no han madurado, si son niñitos y los sueltas, se los comen las fieras. Pero si tú los alimentas bien, los edificas bien en el temor, en la palabra, en todo, ellos pueden moverse confiadamente. Se sabe que por ahí llegó alguien que enseña la palabra. Entonces los hermanos dicen: vamos a verlo. Si están bien fundamentados, no van a tragar entero. ¿Por qué? Porque ellos están en la iglesia, están en la comunión práctica, constante de la iglesia, están orando juntos, están en la doctrina de los apóstoles juntos, están participando de la mesa del Señor juntos, están en la comunión juntos. Está la iglesia. La iglesia existe y ellos son la iglesia. Ahora, si decimos que somos la iglesia, pero no nos reunimos como iglesia, no partimos el pan como iglesia, no obramos como iglesia, no disciplinamos como iglesia, no ejercemos como iglesia, entonces ahí sí parece que le falta algo. No es suficiente la jurisdicción, hace falta todos los demás ítems, pero hemos visto la cabeza, que no puede ser otra sino Cristo, y la jurisdicción que no es otra sino la localidad. La Biblia no dice que se someta uno a un pastor, sino someteos a vuestros pastores. En la Biblia Dios no le entregó la iglesia a un solo pastor. Eso no es bíblico. Tú no encuentras en la Biblia una iglesia de un solo pastor, sino que encuentras un equipo de pastores formando el presbiterio, todos juntos sirviendo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hechos 13:1. Ellos todos tenían comunión entre sí. El versículo siguiente dice que estaban ministrando al Señor, pues como pastores, como ministros que se reunían ante el Señor juntos, hablaban una sola cosa, estaban de acuerdo y trataban las cosas del ministerio entre ellos y juntos servían al Señor. Debemos escuchar y probar, pero debemos escuchar como iglesia, porque una cosa es a nivel individual y otra es como iglesia. Hay una promesa hecha a la iglesia que no es para el individuo. El Señor dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la iglesia. No dice contra ningún individuo. Si tú solo te pones a enfrentarte por allá con el diablo
y ves el alboroto de un falso profeta haciéndose pasar por un falso ángel de Apocalipsis, como que hay muchos por ahí, como el octavo ángel, pues como ya no pueden ser el séptimo, y si tú como individuo eres tentado a escucharlo, puedes correr algún peligro. Pero si estás en la comunión de la iglesia, si vas como iglesia, si juzgas como iglesia, si analizas como iglesia, si pruebas como iglesia, estás protegido. Porque la palabra dice que la iglesia debe probar a los que se dicen ser apóstoles. En Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia en Éfeso: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. La iglesia puede probar, pero tú solo no, porque tú solo eres un miembro, y si tú no eres el olfato, no puedes oler. Pero si tú estás en la comunión de la iglesia, el olfato puede detectar lo que no está bien, lo que no es de Dios. Pero si el olfato está solo y tú estás solo, ¿qué bien te hace? Por eso debe haber la comunión. La palabra de Dios dice que cuando se fundó la iglesia, ellos perseveraban todos los días unánimes en todas las casas, y se movilizaban los apóstoles por las casas en permanente comunión. Era un constante mover. Algunos dicen que los hermanos de la iglesia primitiva solamente celebraban culto dominical. No, hermanos, en la iglesia, cuando fue fundada por el Espíritu de Dios desde Pentecostés, perseveraban juntos. ¿En qué perseveraban? Primero, en la doctrina de los apóstoles. Hay que estar constantemente en la doctrina de los apóstoles, oyendo a los apóstoles, leyendo entre ellos las cartas de los apóstoles. Segundo, en la comunión de unos con otros. Tercero, cenaban juntos, estaban reunidos entre ellos como la iglesia en Jerusalén, en el templo, por las casas. Pero ellos eran la iglesia. Ellos sabían quiénes eran. Si les preguntaban, ¿quiénes son ustedes? Ellos respondían, la iglesia en Jerusalén. Estaban siempre moviéndose, reuniéndose, juntándose como una red por toda la localidad en Jerusalén. Ninguno consideraba ser parte de una reunioncita del tipo sociedad secreta. Esto encierra peligro porque hay otros que ven lo que tú no ves y tú no puedes recibir ese beneficio. En la iglesia, lo que es de Dios se expone de tal manera que todo el mundo lo mire, lo examine, lo analice. No se tiene miedo. La palabra dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Primera a los Corintios 14:26. Unos traen doctrina, otros revelación, otros interpretación, otros profecía. Los profetas hablen 2 o 3 y los otros callen. Y la iglesia juzga lo que dicen los profetas, y por turno, no solo uno, sino 2 o 3. Y la iglesia los escucha y luego, ¿que traguen entero? No, la iglesia juzga, la iglesia prueba, pero como iglesia. Lo que no es de Dios, si alguien tiene alguna cosa escondida o algún error, debe declararlo abiertamente a toda la iglesia, para que ésta juzgue o pruebe. Claro que algunos van a venir pensando que entienden las cosas del Señor y que van a rechazar estas cosas. Se disgustan, pero vengan, ¿qué encontrarán la roca firme? La que nadie desmenuza. Pero vengan, que encontrarán la roca firme, la que nadie desmenuza. No importa cuántos estemos sobre la roca, sino es del Espíritu, sino es de la palabra, se desmenuza. Creo que si no es del Espíritu, si no es de la palabra, se desmenuza, pero no la roca. Sobre quién cae la roca, se desmenuza, lo vuelve picadillo, porque la palabra es del Espíritu, y los que tropezaren con ella se desmenuzarán. Déjelos que se choquen, que vengan. Si portan un concepto lleno de tropiezos, se desmenuzarán.
Hay que distinguir entre lo que quiere decir el sistema y lo que son los hermanos. No podemos hacer otra cosa que la iglesia local. Es decir, salimos del sistema, pero no salimos de la comunión del Espíritu y de los hermanos. Nuestro testimonio debe ser solo la iglesia de la localidad. Nuestra comunión es la del Espíritu Santo y es la del cuerpo de Cristo. Cristianos en Babilonia. Ahora, hermanos, nosotros podemos compartir con cualquiera en diferentes congregaciones. Personalmente he compartido en Colombia, en diferentes países de Sudamérica y en Estados Unidos sin que pertenezca a tal misión ni a tal congregación, pues estoy sujeto al cuerpo y reconozco la autoridad espiritual y la verdad del cuerpo. Me pueden llamar egoísta, o que soy denominacional, o que no lo soy. Eso para mí no tiene importancia. Lo que se está diciendo es de Dios, es la palabra de Dios. Pero el problema está en que además de lo de Dios, en esos sistemas hay algo que no es de Dios. Y ahí es donde tenemos que distinguir qué es lo que quiere decir salir de Babilonia. La Biblia dice que hay una Babilonia espiritual en el Nuevo Testamento, que es la gran ramera, pero no solo ella es ramera, sino que es madre de otras rameras. Y dice que el pueblo de Dios está en Babilonia. Pero debemos tener en cuenta que el Señor no dice, no, ustedes no son mi pueblo porque están en Babilonia. Pero tampoco dice, como son mi pueblo, no importa, sigan en Babilonia. El Señor dice las dos cosas: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Apocalipsis 18:4. Ahí están las dos cosas. A su pueblo le dice que salga de Babilonia. No dice, pueblo mío, puedes permanecer en Babilonia. El mundo organiza, el mundo religioso es su guarida, es del diablo, porque Babilonia es una guarida de espíritus inmundos. En cambio, Jerusalén es el templo del Dios viviente, la esposa. Entonces hay que salir de Babilonia, es decir, salir del sistema, pero no de los hermanos. Tu comunión con los hermanos debe ser en función del Espíritu y en función del cuerpo. Esa es la función legítima y tú debes ser de la iglesia de tu localidad. Tú sabes que ellos tienen un candelero en Éfeso, por ejemplo. Entonces, ¿por qué basar tu testimonio en algo distinto a lo que Dios quiere? Si verdaderamente eres la iglesia en Éfeso, debes tener una actitud de comunión con todos los hermanos en Éfeso. Si ellos consienten, a ti también te lo puede revelar el Señor. Tenemos el ejemplo de la iglesia en Tiatira. Allí había fieles e infieles, pero el Señor no dice en su palabra: la iglesia de Jezabel, la iglesia de los Balaamitas, la iglesia de los Nicolaitas, la iglesia de las profundidades de Satanás y la iglesia del remanente purísimo. No, es la iglesia en Tiatira. Allí estaba Jezabel, y el Señor le dice a la iglesia: ¿por qué toleras a Jezabel? La iglesia en Tiatira ha manchado sus ropas, pero no os impondré otra carga. Eso significa que la iglesia en tu localidad puede tener cosas legítimas y cosas ilegítimas. Participa con todo en lo legítimo, porque si tú te vas, ¿quién va a compartir con ellos? Pero si participas en lo errado, ¿cómo va a ser bueno el testimonio? Entonces hay que hacer las dos cosas: participar de la comunión del Espíritu, del cuerpo en Cristo y en la palabra, porque en otra comunión es ilegítima, donde hay un elemento de la carne. Si la comunión no es en la verdad, por lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es la verdad, entonces una cosa es salir de la denominación y otra cosa es salir de los hermanos. Una cosa es dejar de ser denominacional y otra cosa es pelearte con los hermanos de la denominación. Ahora, si ellos se pelean contigo, es problema de ellos, pero no tuyo. Para ti, ellos son tus amados hermanos. Y si te entienden o no, no importa.
son hijos de Dios, son de la iglesia, son la familia. Tú los tratas como la familia, sopórtalos. De todas maneras, son hijos de Dios. Si te aprecian o no, hay que soportarlos. A Pablo mismo no lo tacharon de muchas cosas contra los que me acusan. Esta es mi defensa, dice Pablo. Pablo tenía que soportar muchas cosas de la misma iglesia, de los mismos santos, porque eran inmaduros, sus corazones eran estrechos. Pablo les decía: sois estrechos de corazón, ensanchaos también vosotros. Pablo se ensanchó para los que con él eran estrechos, de tal manera que no pudo prescindir de las ofrendas de ellos. Entonces esa es la parte eclesiológica, súper importante, una parte bien importante de la teología sistemática. No sé si hay algo más para decir. Acabamos eclesiología. El hermano Gino, de verdad, una de las cosas que son bien explicadas, que uno lo puede entender bien, es eclesiología. El Señor le dio una buena porción al hermano Gino de la eclesiología y la pudo entender, y aparte que la pudo entender y que lo pudo explicar bien, uno lo veía práctica también. En la práctica uno también podía ver esa parte. Hermano, ¿cómo está? Y empezaba, y cuando uno se sentía en familia y todo, gracias al Señor. Entonces, eclesiología, sí, yo creo que más adelante, si llegáramos a ver, utilizamos todos los libros del hermano Gino. Creo que hay uno que se llama Fundación de la Iglesia, Edificando la Iglesia, y harto parte de lo que el hermano Gino, Casa y Sacerdocio, también explica un poco de lo que es la iglesia. Entonces, bueno, algo importante de la eclesiología bíblica.